Buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Que el Dios Todopoderoso los bendiga y los ayude. ¿Me confirmas, por favor, si tienen audio? ¿Sí? ¿Es el mismo? Sí. Bueno, entonces parece que ya se arreglaron los problemas técnicos, por favor. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Por favor, me cierran la puerta. Entonces, pedimos muchas disculpas, hermanos, por los inconvenientes técnicos. Vamos entonces, sin más preámbulos, a dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Espero reporten su sintonía para que me den ánimo aquí como pastor, saber que ustedes me escuchan y que se están edificando con la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces vamos a orar para dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en esta hora de la noche por permitirnos reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para tener comunión contigo y aprender de tu santa y gloriosa palabra. Gracias por darnos la vida, mi Señor. Gracias por ayudarnos en todas las cosas, por proveernos todo lo que necesitamos como tus hijos. Gracias, Padre Santo, por todos los hermanos que están en estos momentos conectados. Rogamos seas tú, mi Señor, hablando a sus corazones y edificando sus vidas para gloria y honra de tu santo y de tu glorioso y maravilloso nombre. Así que colocamos esta noche en tus manos la enseñanza. Te ruego que seas tú tomando el control de mi mente, de mis palabras, y seas tú hablando, Señor, como instrumento a través de mí, para que tu pueblo, tus hijos sean edificados. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar quién está conectado esta noche. Le damos aquí a nuestro hermano Alfredo Rincón, como siempre, fielmente conectado. El hermano Carlos Herrera lo mismo. El hermano Leonardo Ramos, la hermana Herminda Pinto, Juan Carlos Martínez, Juan Diego y todos los demás hermanos que estén conectados. No los nombro a todos porque nos coge la tarde. Entonces vamos a dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Pero me confirmen que se esté escuchando bien el audio para saber qué tan buen sonido tiene y así ajustar aquí las cosas. Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1 y leamos los versículos 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta hora de la noche, queridos hermanos. La enseñanza lleva por título, No tienen excusa. Así, no tienen excusa. Este pasaje también quiero leerlo en la Biblia de las Américas, para que tengamos un más amplio concepto de lo que dice el texto. En la Biblia de las Américas, Romanos 1, versículos 19 y 20 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que
con la frase que termina nuestro texto, con eso es el título de nuestra enseñanza esta noche. No tienen excusa. Estos versículos, amados hermanos, nos enseñan que toda la humanidad es culpable ante Dios y no tiene excusa por su pecado. No tienen excusa delante de Dios. El pasaje nos enseña que ningún ser humano tiene excusa que lo libre de su propia culpabilidad y deshonra ante el Dios creador. ¿Por qué razón? Porque la creación, el cielo, la tierra y todas las cosas que existen, desde las más chicas hasta las más grandes, testifican claramente que Dios existe, que Dios es real, que Él es el Creador eterno, que Él es divino y todopoderoso, por el cual existen todas las cosas. En consecuencia, ningún ser humano tiene excusa de no inclinarse, de no adorar, de no reconocer y obedecer al Dios vivo y verdadero y todopoderoso, creador de todas las cosas que existen. Ninguno tiene excusa de no hacerlo, porque el pasaje así lo menciona. El pasaje nos muestra claramente que todos los hombres saben dos cosas acerca de Dios. Escúchenlo bien. El pasaje nos enseña que todos los hombres saben dos cosas acerca de Dios. El salvaje en la selva africana, en las junglas del Amazonas, en Papúa Nueva Guinea, pueden saber dos cosas acerca de Dios. El científico y el filósofo, el médico, el ingeniero, saben dos cosas acerca de Dios. El rico y el pobre, el negro y el blanco, el hombre común en la calle, saben dos cosas acerca de Dios. En otras palabras, todos los hombres, en todas las culturas, las edades, naturalmente han sabido, saben y tienen conciencia de dos cosas acerca de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que todo hombre, que toda mujer, rico, pobre, negro, blanco, saben acerca de Dios. En primer lugar, saben que Dios existe. Y en segundo lugar, saben que un día daremos cuenta ante Él. Esas son las dos cosas que todo ser humano sabe. Saben que Dios existe y que un día daremos cuenta a Él. El pasaje nos dice que las cualidades o atributos invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. En consecuencia, todos los hombres, sin excepción, saben que hay un ser supremo. ¿Y cómo lo saben? Por la revelación general de Dios. Es decir, la misma naturaleza revela, testifica y pone en la conciencia del hombre que hay un creador infinito en poder y sabiduría que creó todas las cosas que existen. Lo que enseñan estos versículos es que nadie puede argumentar o tener excusa en el juicio final de que no conoció a Dios. Porque por la revelación general, es decir, por la obra de la creación, no solamente se revela que hay un creador sabio y todopoderoso, sino que hay un orden lógico y unas leyes naturales que rigen el orden creado, y todo aquel que las viola acarrea consecuencias. En consecuencia, nadie tiene excusa por inclinarse, adorar, obedecer y magnificar a este glorioso Dios y Creador de todas las cosas, que desde el inicio de la creación siempre se ha revelado. Nadie tiene excusa de no inclinarse ante Él.
porque la creación testifica que hay un ser supremo que es digno de gloria, de honra, de alabanza y de honor. Así que la verdad y la realidad de la existencia de Dios es evidente, pero los hombres prefieren ignorarla, anteponiendo excusas. Niegan el poder y la divinidad de Dios manifestados en el universo creado. Para estos hombres recurren a excusas que han variado a través de los tiempos. Una de las excusas que se enseña en la actualidad como si fuera verdad siendo una mentira es creer y aceptar la existencia, es negar la existencia de Dios a través de la teoría de la evolución. Esta teoría enseña que las cosas no fueron creadas por Dios, sino que existen a través de un proceso evolutivo. Esta teoría no necesita de un Dios creador de todas las cosas, ni de un universo sustentado por la palabra de poder. Dice el comentarista Jorge Somoza las siguientes palabras: en esta teoría de la evolución, en su esencia, es una teoría materialista y atea. Dios queda relegado de tal modo que se da lugar a las teorías psicológicas que formulan como su credo de fe declaraciones tales como: Dios ha muerto. No que Dios haya existido y haya muerto, sino que más bien ellos lo dicen así para enseñar que Dios en realidad nunca ha existido, que solo ha existido la materia. Hermanos, si esto fuera así, que Dios no existiera, nos encontraríamos frente a una humanidad que carecería de responsabilidad moral por sus actos pecaminosos. Si no existiera, o si hubiera muerto el único juez del hombre, el hombre quedaría liberado de la realidad de su sentimiento de culpa y en consecuencia podría hacer lo que le viene en gana y sus actos serían juzgados tan solo por otros hombres tan pecaminosos y perversos como él. Si fuera así, lo mejor entonces sería tratar de deshacerse de esos hombres imponiendo la ley de la selva. El que mata primero tiene más chance de sobrevivir. Entonces, negar la existencia de Dios es negar nuestra responsabilidad moral que todos los seres humanos tenemos. De hecho, creo que por eso es que niegan la existencia de Dios, porque no quieren ser responsables ante un Dios que evidentemente testifica que existe a través de las cosas creadas. Observemos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículos 1 al 4, por favor. Salmo 19, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Estos versículos que acabamos de leer en el Salmo 19 refuerzan lo que enseña el primer pasaje que leímos en Romanos 1, 19 al 20, que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que estos versículos del Salmo 19, versículos 1 al 4, refuerzan lo que dice Romanos 1, 19 y 20, que las cosas de Dios, que son invisibles, a saber su poder y su divinidad, son vistas claramente por todos los hombres y están escritas en su conciencia, de modo que no tienen excusa.
La creación testifica claramente que Dios es real, que Dios existe, que Dios es verdadero, amados hermanos. Este estado de cosas ha sido verdad desde la creación del universo. El poder y la divinidad eterna del Creador han sido comprendidos desde el principio debido a las cosas que se han hecho o que ha hecho el Creador de todo. Por lo tanto, el hombre, razonando, tiene obligadamente que llegar a la conclusión de que el universo que vemos, que es tan infinitamente grande y tan infinitamente majestuoso, demanda la existencia de un ser que lo creó, de un ser supremo, eterno y con atributos perfectos que hablan de él. Así que, hermanos, nadie tiene excusa ante el Señor. Quiero que miremos el versículo 1 de el Salmo 19. Pongan sus ojos en el Salmo 19, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dos cosas podemos ver claramente en este versículo. Lo primero es que los cielos, el firmamento que usted y yo vemos, donde salen las estrellas, donde vemos las nubes, donde sale el sol, esos son los cielos. ¿Qué hacen esos cielos? Dice que cuentan la gloria de Dios, el poder, la majestad de Dios. En otras palabras, el cielo es como un sermón sin palabras acerca de la existencia de Dios. Los cielos nos hablan de la existencia del Creador. Y luego dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo segundo que nos enseña este versículo 1 es que el firmamento, el cielo azul con sus estrellas y con todo lo que vemos, dice que anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios es el Creador, que Él hizo todas esas cosas con sus manos, con su poder. Así que este primer versículo del Salmo 19 nos habla de la gloria de Dios y de que Él es el Creador de todas las cosas. La gloria de Dios la podemos ver a través del firmamento, a través del cielo, porque el cielo nos habla. Vuelvo y repito, es como un sermón sin palabras que testifica de la existencia y de la majestad del glorioso Dios que creó todas las cosas. Y ese firmamento al mismo tiempo nos anuncia que no se creó solo, sino que fue hecho por un ser infinitamente más grande y supremo que el mismo universo. Si el universo es infinitamente grande, ¿cómo no será Dios? Es inimaginablemente grande y poderoso. Hacer las miles y miles y millones de galaxias que existen con sus estrellas es algo que no nos cabe en la mente y que no puede ser producto de una evolución, de una explosión, sino que debe ser el producto de las obras de un ser infinitamente sabio, poderoso y perfecto. Versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dos cosas también nos revela este versículo 2. Nos dice que un día de 24 horas que nosotros conocemos emite palabra al otro día. Es decir, un día declara sin palabras que Dios existe. Y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma noche y el mismo día declaran la sabiduría sin palabras de Dios. Porque exactamente son 12 horas de día y 12 horas de noche.
La noche se hizo para descansar y el día para trabajar. Así que todo está diseñado de una manera tan sabia y tan majestuosa que nos habla de la existencia del Creador. Hoy hemos recibido la palabra de Dios a través de este día. La palabra de Dios sin palabras que nos indica que Dios existe, que Dios es sabio, que Dios es el Creador y que Dios es glorioso. Así que cada día usted y yo recibimos un mensaje de la existencia de Dios sin palabras, solo con el testimonio de la majestuosa creación que Dios hizo con sus manos y el poder de su palabra. Noten lo que dice el verso 3. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¡Qué maravilloso! Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, dice el verso 4, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Notan ustedes entonces que el testimonio de la creación es un lenguaje sin palabras que testifica de Dios? Dice, no hay lenguaje ni palabras. Pero aunque no hay lenguaje ni palabras, es como si hubiera lenguaje y hubiera palabras. Aunque no oímos una voz que nos dice, yo existo, la creación nos está diciendo que Dios existe sin palabras. Porque la perfección de las cosas hechas es supremamente gloriosa. El majestuoso y ancho mar, con su profundidad, testifican que hay un Creador. La forma de las hojas de los árboles, el funcionamiento de la savia que va por el tronco del árbol y que luego hace producir frutos y hojas verdes, eso solamente es producto de la ingeniería divina. El hecho de que nuestro corazón palpite sin que nos demos cuenta, de que nuestros ojos en estos momentos estén viendo como cámaras filmadoras, habla del poder y de la sabiduría de Dios. El hecho de que estemos escuchando con nuestros oídos, que son un aparato maravilloso que puede captar el sonido y llevarlo a la mente y luego procesarlo para darnos la información que recibimos, es algo maravilloso que Dios ha creado y que testifica que Dios existe. El hecho de que tú y yo estemos vivos y caminando testifica de que Dios existe. Dios es verdad, Dios es real y no podemos negar la existencia del Creador. Y estos versículos que hemos leído del Salmo 19, versículos 1 al 4, dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz. ¿Por qué? Porque podemos ver que el sol sale y se pone, y así todos los días, y calienta. Y si no hubiese sol, no habrían plantas, no habrían frutos, porque la luz del sol es necesaria para el funcionamiento de la vida en la tierra. Y si no hubiera agua, ¿quién creó el agua, ese líquido tan maravilloso, que es único y que nadie lo puede crear? Solo Dios. Dios es majestuoso, Dios es maravilloso y digno de ser adorado, de ser en gran manera exaltado y glorificado. Entonces, hermanos, cuán importante es entender estos textos que hemos leído en esta noche. La ira de Dios, dice en el verso 18 de Romanos 1. El primer texto que leímos, versículo atrás que lo estudiamos hace 8 días, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente, ¿escucharon eso?
se hacen claramente, no veladamente, ni borrosamente, sino claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué es lo que se hace claramente visible desde la creación del mundo? El poder de Dios y la divinidad de Dios a través de las cosas creadas, siendo entendidas, dice ahí, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que, mis amados hermanos, cuán importante es entender esta verdad para que tú y yo todos los días glorifiquemos y exaltemos al Dios que creó todas las cosas y que nos creó a nosotros, que creó a nuestros hijos y que nos da todas las cosas y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo quiero que reflexionemos por un momento acerca de estas verdades. Así como no tenemos excusa, si estando en una ciudad señalizada y estamos conduciendo un auto o una moto y esta ciudad tiene semáforos y no prestamos atención al cambio de luces, sino que violamos una luz en rojo y podemos producir un accidente catastrófico y fatal, tampoco tenemos excusa de haber ignorado el testimonio de la obra de la creación acerca de la existencia de nuestro Creador, dueño y Señor, al cual debemos gloria, honra, honor y alabanza. Tú no tienes excusa de violar un semáforo en rojo. Así tampoco tienes excusa de no adorar y glorificar a aquel Dios que le habla todos los días, que existe y que Él es digno de gloria, de honra, alabanza y adoración. Vaya conmigo, amigo y hermano, al Salmo 33, versículos 4 al 12. Salmo 33, 4 al 12, por favor. Dice así la palabra de Dios: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Temed a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Qué gloriosas y maravillosas palabras que testifican y remachan la enseñanza que he traído esta noche. Pongan sus ojos en el verso 4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermanos, esta noche estamos leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios testifica que la creación es un lenguaje sin palabras de que Dios existe. Entonces aquí dice: recta es la palabra de Jehová, es decir, pura, confiable. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Jehová hizo toda su obra con fidelidad. Verso 5. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Este texto nos enseña
que Dios ama la justicia y que juzga también al pecador. Ama la justicia, Él hace lo recto y da a cada cual lo que merece. Y no tiene por inocente al malvado, porque Él ama la justicia y el juicio. Nadie puede pasarlo por la galleta. Nadie puede burlarse de sus leyes y de sus atributos. Y luego dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hermanos, ¿saben por qué Dios no nos ha destruido? ¿Por qué Dios no nos ha condenado? Porque Él es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si Él ejecutara justicia, si Él ejecutara juicio, nosotros ya estaríamos en el fuego del infierno. Pero es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Por eso dice el texto que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Dios hizo todo lo que vemos y todo lo que no vemos, todo lo que existe. ¿Cómo? Por la palabra de Jehová. Él dijo y fue hecho. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, produzcan los árboles frutos, y así fue. Él dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y así fue. Todo con la palabra de su poder. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército, es decir, todo lo que hay en el cielo, por el aliento de su boca. Entonces, aquí tenemos la prueba contundente de que la palabra de Dios es todopoderosa. Y por eso nosotros debemos temer, porque si solamente Él dijera, muere, morimos. De hecho, nuestros días están contados y el día de nuestra muerte llegará. Inefablemente llegará y nadie lo podrá evitar. Nadie tiene poder sobre el día de su muerte, dice la Biblia. Dios es el que tiene el poder y por eso tú y yo debemos postrarnos y adorarlo y glorificarlo y darle gloria y honra y honor todos los días de nuestra vida, porque para eso Él nos creó. Versículo 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. El mar, ¿quién lo creó? El Señor. Él pone en depósito los abismos. El mar está en un abismo y ese abismo está lleno del agua del mar. ¿Quién hizo eso? Dios, que creó el mar y las aguas. Luego dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Claro, si nosotros entendemos que Dios es todopoderoso y Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder, lo natural, lo lógico, es que si la creación testifica de la existencia de Dios, lo lógico y lo natural es que tú y yo temamos a Dios, le honremos, le alabemos y le glorifiquemos. Escuchen la orden, tema a Jehová toda la tierra. Todo debe temer y glorificar a Dios. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Es la orden de Dios. Debemos temer a Dios, debemos buscarlo, debemos glorificarlo, debemos apartar tiempo para Él, hermanos. Verso 9. Pero porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Otra razón del por qué debemos temer al Señor, todos los habitantes de la tierra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Pero lamentablemente no todos los habitantes de la tierra temen a Dios. Todos no temen a Dios. Algunos le dan la espalda, otros blasfeman su nombre, otros violan sus leyes y no se arrepienten. Y así viven en este mundo como si Dios no existiera, dándole la espalda a Dios. Por eso el juicio vendrá sobre esta humanidad tarde o temprano. Verso 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos.
Ninguno puede burlarse del Señor, por más presidentes, por más reyes, por más poder y plata y dominio que tengan. Dios puede hacer nulo el consejo, los planes de las naciones y las maquinaciones de los pueblos que van en contra de Él. Verso 11 dice, el consejo, es decir, la palabra de Jehová permanecerá para siempre, pero el consejo de las naciones es pasajero, es temporal, mientras que el consejo, la palabra de Dios permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios, digno de ser honrado, de ser alabado. Por eso termina nuestro texto diciendo en el verso 12, bienaventurado, feliz, dichosa la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bendito sea Dios que ha mirado la bajeza de nuestra maldad y nos ha permitido conocerle y nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios por esta grandeza maravillosa que Dios nos ha dado. Así que, amigo que me escucha en esta noche, hermano, usted que conoce a Dios, que cree en Cristo, que no niega la existencia de Dios, usted tampoco tiene excusa si conociéndolo no apartas el tiempo para congregarte con fidelidad. Si conociéndolo no sacas el tiempo para orar, para adorarle y tener devocionales y leer la palabra de Dios con devoción. Si no sacas el tiempo para servir al Señor, tampoco tú tienes excusa. Si aquellos que solo teniendo la revelación de la naturaleza son castigados por no obedecer y adorar al Dios viviente, ¿cuánto más tú que conoces al Señor, tú que sabes que existe, que no lo niegas, que cuentas con la luz de la revelación de la palabra de Dios, recibirás azotes y castigo por no hacerlo? Espero que haya usted comprendido que estas palabras, que el Espíritu Santo le permita ver en esta noche, cómo usted, que conociendo la verdad, puede hacerse culpable y puede llegar en determinado momento a recibir azotes y reprimendas de Dios, porque sabiendo hacer el bien y conociendo que debes adorar, amar y servir a Dios, no lo haces. Usted no tiene excusa. Usted no tiene excusa porque lo conoces. Y Dios de una o de otra manera se vale para dar a conocer y proclamar su palabra. Esto que estamos haciendo esta noche, Dios es el que lo propicia. Y lo propicia para que usted no tenga excusa. Dios en estos momentos que propició la pandemia, propició también estos medios electrónicos, y ahora la palabra de Dios yo la puedo predicar desde mi casa y lanzar el link para que llegue a muchas personas, invitarlos para que escuchen la palabra de Dios. Pueda que usted esté en su casa, pueda que usted esté en su oficina, pueda que usted esté en su trabajo, pueda que esté por allá, no sé qué haciendo en la calle. Tú puedes conectarse y escuchar la palabra de Dios. Y hay de usted si teniendo todos esos medios a su disposición, no lo hace. No tienes excusa. El día de juicio no tendrás excusa. Que nadie me habló, que nadie me dijo, que nadie me invitó, que Dios no se me manifestó, que Dios no me exhortó. Es una mentira. Porque ahora, con el avance de la tecnología, más hemos recibido esa posibilidad de transmitir el mensaje de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Vea, yo quiero que lean conmigo Lucas, capítulo 12, versículos 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Dice así la palabra de Dios. Aquel siervo, escúchenlo bien, amados hermanos. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pongo un ejemplo. A mí se me ha dado el privilegio y la alta responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Y ay de mí si yo no lo hago. A ustedes Dios les ha dado la posibilidad y la gracia de conocerle, de saber qué deben hacer. Dios pone a su disposición muchos medios para que le conozcamos y crezcamos espiritualmente. Y ay de usted que conociendo la voluntad de su Señor, no la hace. Dice el texto que recibirá muchos azotes, porque a quien más se le da, más se le pide. Así que, hermanos, esto no es solamente para los incrédulos y ateos que niegan la existencia de Dios a pesar de que ven la obra de la creación. Es una exhortación para usted y para mí que somos creyentes, porque nosotros también somos expertos como creyentes en sacar excusas para las cosas de Dios. Que me cogió la tarde, que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir a hacer aquello, y siempre anteponemos algo ante Dios. Dios es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, amados hermanos. Necesitamos tener en cuenta esto. Si no velamos adecuadamente, como manda la Escritura, pues las lámparas no estarán llenas de aceite, es decir, del Espíritu Santo. Y cuando regrese el Señor nos encontrará dormidos en nuestros laureles. El Hijo de Dios siempre está dispuesto a buscar al Señor. El Hijo de Dios, el que le conoce de verdad, ama a su Señor. Sabe que sin Él nada puede hacer, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es la sabiduría. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros las ramas, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será limpiado por mi Padre para que lleve más fruto. Todo aquel que no lleva fruto, será cortado y será echado en el fuego, dice la palabra de Dios. Así que apartados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Por más que usted se esfuerce, por más que usted trabaje, por más que usted logre, un día va a morir y ahí va a quedar. Y todo será en vano. Pero si tú tienes en cuenta a Dios, si tú le buscas, si le pones en primer lugar, las cosas materiales no serán su prioridad. Las tendrás, Dios se las proveerá, pero siempre vas a poner a Dios en primer lugar. Así que, hermanos, que Dios nos dé la gracia para que podamos entender que siendo miserables pecadores, merecedores del castigo eterno, el Señor en su gracia y en su misericordia nos miró y nos dio la gracia de conocerle y de entenderle para poder amarle, servirle y adorarle. Y por eso, cada vez que usted se levante, dele gracias a Dios y coloque en las manos de Él su vida, su familia. Adórele y glorifíquele, exáltele y alábele, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias y te bendigo en esta hora de la noche. Te doy gracias por todos mis hermanos y amigos que se han conectado. Ruego, Padre Santo, que toque sus vidas, sus corazones, porque el tiempo es corto, la vida es corta. No sabemos en qué momento tú nos llamas a tu presencia, mi Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú nos llames, estemos siempre haciendo tu voluntad, que no nos apartemos de ti ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre tengamos la mirada puesta en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Amadísimo Dios, danos la gracia de vivir para ti cada día. Enséñanos a ser humildes y a reconocerte, Señor, todos los días de nuestra vida, como el salmista nos lo indica. Que temamos delante de ti todos los habitantes de la tierra, porque tú dijiste y fue hecho,
Tú mandaste y existieron los cielos y la tierra. Y si nosotros existimos fue porque tú mandaste que existiéramos. Nosotros no fuimos creados para nuestra propia gloria. Fuimos creados para tu gloria, tu honra y tu honor, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y perdona nuestros pecados. Perdona nuestras idolatrías. Perdónanos, Señor, la falta de compromiso, de amor y fidelidad hacia las cosas tuyas, mi Señor. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, en este día. Espero, Señor, que tú les permitas comprender a todos mis hermanos, por tu Santo Espíritu, que tú eres el Dios creador, digno de gloria, honor y alabanza. Que todos los días te adoremos, te alabemos y te exaltemos, y que siempre reconozcamos que tú eres digno de gloria, honra y honor. Y que tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado, vino para pagar la deuda de nuestros pecados y presentarnos limpios y sin mancha delante de ti en el día de nuestra muerte. Gracias, mi buen Dios, porque tenemos un Salvador precioso y maravilloso que nos ha perdonado lo que nosotros hemos hecho a la luz de tu rostro, mi Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que la paz de Dios los guarde, los bendiga y los ayude a comprender siempre el gran amor, poder y majestad de nuestro glorioso Creador. Una feliz noche para todos y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Gracias por haberse conectado.